Miércoles 29 de marzo de 2023 nos reunimos nuevamente en la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación con el fin de reconstruir un episodio más de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Es la emisión 304 de esta serie, de este derrotero que hemos venido haciendo en distintos episodios de la violencia narcocomunista contra Colombia. Y hemos encontrado ya hasta el día de hoy 304 episodios que resaltan y ponen de manifiesto el drama que han vivido especialmente los habitantes de las regiones más apartadas de los centros urbanos en el país y también algunos casos aberrantes ocurridos dentro de las capitales, especialmente con explosivos, secuestros y asesinatos por parte de los terroristas del ELN, las FARC, el M-19, el EPL, el MOEC y otros grupos de filiación y de formación dentro del seno del Partido Comunista Colombiano, que ansiosos por tomarse el poder han causado mucho daño. Y en el caso de hoy, vamos a ver ya uno de los tantos casos de internacionalización del conflicto por parte del Partido Comunista y sus brazos armados, y nos referimos a la baja en combate de alias El Guacho, ocurrida a finales del año 2018 en el municipio de Tumaco, Nariño, en la zona rural denominada Llorente. Este fue un criminal de nacionalidad ecuatoriana que entró muy joven a las guerrillas comunistas de las FARC, que delinquen en las dos partes de la frontera y que se integró a una serie de actos criminales que lo convirtieron en una leyenda del mal, en el terror de los pescadores, los mineros, los campesinos, los cultivadores de coca, los colonos, los turistas y los periodistas que llegaban a la región a cubrir todos los temas relacionados con la violencia comunista. Sus tentáculos se extendieron hasta la costa occidental de la República del Ecuador. Participó en varios crímenes, pero lo peor es que su muerte no resolvió nada para la seguridad del Ecuador, sino que dejó sembradas unas ramificaciones de un cáncer que ha causado en ese país unas acciones vergonzosas y lamentables, como masacres dentro de las cárceles, encontrar cadáveres colgados en puentes, una incidencia total de los carteles mexicanos en la vida delictiva de los municipios del occidente del Ecuador. Y en Colombia, para ser específicos, en nuestro país, toda la zona pacífica, viviendo en medio de toda la confrontación que a diario genera los intereses del narcotráfico por todos estos grupos criminales. Este sujeto que no vivió sino 30 años, largos 30 años de su existencia, fue mucho el daño que le causó a Colombia y mucho el daño que nos produjo en esa región, siempre defendiendo los ideales del Partido Comunista y los ideales de las FARC. Al final del proceso de paz de Santos con las FARC, de ese show, apareció como uno de los supuestos disidentes, y durante ese lapso que vivió, que fue realmente 2 años después de ese proceso, fueron más todavía los hechos criminales que cometió frente a los que había cometido antes cuando estaba como parte de las supuestas FARC que no se han desmovilizado. Es un hecho que pasa casi inadvertido en los anales de la reconstrucción de la memoria que hacen personajes como el señor de Rux, que ni lo menciona en su libro, a duras penas lo toca desolladamente hablando de las economías de la coca, pero al examinar los hechos nos quedan muchas reflexiones en torno a la vida de este criminal. Adelante, mi coronel. Mi coronel, desde la aparición de las cuadrillas del grupo narcoterrorista FARC en el departamento del Cauca, Nariño y Putumayo, sus estructuras han perpetrado innumerables actos criminales contra la institucionalidad y el orden legítimo. En ese escenario selvático tropical que articula la alta geografía andina colombiana con las amplias planicies de la Amazonía y la Orinoquía,
Las FARC se han constituido en un enemigo depredador de la especie humana. Por ese motivo, nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, por medio de un video testimonial, resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra los habitantes de nuestras regiones y en general toda nuestra nación. En este caso específico, el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, de gran importancia geoestratégica para el proyecto general del Partido Comunista Colombiano y las cuadrillas de su brazo armado, las FARC, para proyectar la supuesta toma del poder. Mi coronel, por favor, apreciamos ese documento. Hoy es miércoles 29 de marzo del 2023. Nuestra emisión 304 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica, aún no contada del conflicto armado en Colombia, abordará un hito de la violencia del narcoterrorismo comunista contra los habitantes del departamento de Nariño. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Tumaco en el departamento de Nariño para el desarrollo del plan estratégico del grupo narcoterrorista FARC en la conformación de sus retaguardias? Bueno, mi coronel, hay muchas cosas que decir del municipio de Tumaco en torno a su ubicación geográfica y su incidencia en los eventos que han hecho la sumatoria de sucesos que conducen a que el conflicto armado en Colombia se haya multiplicado de manera geométrica y matemática con la extensión de las cuadrillas del Partido Comunista, cuadrillas armadas de las FARC, el ELN y el recrudecimiento del narcotráfico que inició el M-19 con la dictadura cubana desde la costa pacífica y la complicidad de Panamá a finales de los años 70 y comienzos de los 80. Y se quedó el narcotráfico para siempre en esa región y multiplicó la violencia de la cual las FARC y el ELN, pero en especial las FARC, han sacado muchísima ventaja ahora en contubernio con los narcos mexicanos. El municipio de Tumaco tiene una característica que ya la vimos hace unos días y la veremos enseguida en otro mapa, es que está partido en dos y su territorio es separado, pero integran dos porciones terrestres sobre la costa pacífica. Tiene aproximadamente 3.800 kilómetros cuadrados de extensión terrestre, más una porción marítima muy amplia que faltaría sumársela allí porque es costa, es plataforma submarina, es zona
económica exclusiva de Colombia y es soberanía nacional, pero aquí no está incluida en el mapa y eso demuestra esa visión tan parroquial que tenemos los colombianos siempre al hablar de los límites de Colombia, que nombramos nomás los 5 terrestres y no nombramos los 11 en total con los que tenemos límites marítimos. Y ahí vemos que el propio Instituto Agustín Codazzi hace una infografía del municipio y ni siquiera menciona lo que tiene el mar. Eso nos da la idea de la pobreza estructural nuestra. Pero bueno, hablemos nomás de lo terrestre para no seguir ahondando en esas debilidades estructurales de nuestros geógrafos colombianos. Dentro de ese sector se calcula que hay 360.707 hectáreas, bastante tiempo. Y volvemos a lo que decimos de Israel. Ya quisiera el Estado de Israel tener, aunque fuera un solo municipio, con toda esa riqueza, con toda esa costa de mar y con toda esa riqueza ictiológica, minera y de potencial de investigación científica que tiene el Pacífico allá, o turística, o ese clima mucho más benigno y de zona tropical que produce agua por toneladas, además de tener agua al frente toda la suficiente para procesarse, ríos que no los tiene Israel y que los necesitaría a montón para desarrollar su agricultura. Y tiene, para la época en que se hizo esta actividad en el año 2014, 40.000 predios censados, 15.000 rurales y 25.000 urbanos. Lo que sucede allá es como en todo Colombia, es un fenómeno nacional, es que los predios rurales difícilmente reditúan o pagan impuestos. Entonces el campo produce algunas cosas, pero no tiene taxación, no tiene tributación y por eso tampoco se puede desarrollar. Y los municipios urbanos, los predios urbanos que ya están legitimados, pagan muy poco o no pagan. Las deudas catastrales en los municipios colombianos son enormes. Pero de remate, a ese poco ingreso que hay dentro de los municipios se le suma la podredumbre administrativa de los corruptos que se roban hasta los lápices de las oficinas, que esquilman el presupuesto de manera aterradora. Y entonces, poco ingreso, corrupción y además todo lo que le llega por transferencias de regalías y por transferencias de lo que se hace del impuesto al valor agregado. Como está establecida la carta de distribución tributaria en Colombia, pues también termina en la mayoría en los bolsillos de los corruptos. Una realidad. Para la época que se hizo el censo, había 200.000 habitantes en Tumaco, 199.659 para ser exactos en el censo, y de los cuales aproximadamente 112.000 vivían en la cabecera municipal y el resto en el área rural. Pero los que viven en la cabecera municipal generalmente eh, interactúan mucho con el campo, porque casi todos son copropietarios de tierras que explotan o que no explotan o que están dedicadas al narcotráfico. Y en la zona hay una característica que casi nadie nombra de Tumaco, y es que además de la gran cantidad de negritudes que hay allá, es uno de los municipios que tiene más etnia afrodescendiente, hay 11 resguardos indígenas. Y está demostrado históricamente que la relación entre esos indígenas y las negritudes nunca ha sido armónica. Siempre ha habido conflictos, sobre todo por el uso de las tierras, porque los indígenas de esa región pacífica son muy pacíficos, no están metidos en nada de protestas, y nada de reclamos, ni nada de lo que hacen los indígenas del Cauca y otros de la zona andina. Y ellos históricamente han convivido con el medio ambiente, con el agua y la selva, pero los han ido presionando primero los colonos afrodescendientes, después los narcos y luego en conjunto todos. Entonces ha habido conflictos, muchos de los indígenas también han terminado de bandidos y de narcos. Es complejo. Y se decía que para ese año que se hizo este censo, el valor catastral del municipio era de
1.250 millones de pesos, muy poquito, pero es lo que se evalúa catastralmente y es lo que demuestra el abandono estatal de que una zona costera con potencialidad de turismo y desarrollo esté tan devaluada la tierra y que esté en poder de los narcos y de traquetos mexicanos y de delincuentes de otro lado del mundo. Indica que el Estado colombiano está ausente, que no hay políticas claras de desarrollo en las fronteras, ni mucho menos de desarrollo marítimo, ni explotación de recursos, ni de integración de las comunidades, sino que aquí están felices en Bogotá repartiéndose el poder y las repartijas en Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y las grandes ciudades, mientras el país con toda su riqueza se desangra en medio de la violencia. Al ver el mapa, entonces aquí nos queda más claro lo que hemos dicho, un municipio fraccionado en dos, que eso no tiene ninguna explicación distinta a las colombianadas que hacen nuestros dirigentes, como también ocurre en el Urabá, que lo hemos visto varias veces, que hay una zona de Urabá que queda al sur, allá en nordeste, noroccidente del departamento de Antioquia, un espacio que, no es que supuestamente no es del Urabá, y luego vuelve otro espacio que es del Urabá. Eso no cabe sino en la cabeza de los brillantes dirigentes políticos colombianos. Pero bueno, Urabá es una región, no son municipios que estén partidos en dos, pero aquí sí, esto es la tapa. ¿Cómo es posible que entre el municipio de Tumaco y Mosquera haya otro sector al norte y que se comuniquen es por vía marina? O la solución sería o que todo ese territorio se pasa administrativamente a Mosquera o que Mosquera se une totalmente a Tumaco, sería la solución. Pero este es el producto de todas esas disputas y pugnas de políticos ladronzuelos que buscando hincarle el colmillo al presupuesto logran que se hagan estos fraccionamientos. Y lo peor es que encuentran en la capital, en Pasto, y en la capital, en Bogotá, quienes les legitimen todas esas ambiciones particulares. Como se ve, el municipio en todo su recorrido costero, su línea costanera, está lleno de ensenadas, de pequeñas islas y todas surtidas con esa combinación de agua dulce y agua salada que hace tan fértil los manglares tan importantes en el ecosistema, con tanta potencialidad camaronera como hay allí, pero además con una gran perspectiva turística y ecoturística que no se ha aprovechado en su debida dimensión. Es un territorio completamente ocupado y una bahía impresionantemente grande con un calado suficiente para que haya un puerto igual o superior al de Buenaventura. Pero viene la segunda parte del problema. La comunicación terrestre de Tumaco y el resto del país es casi pobre. La carretera Pasto-Tumaco, que es la que une esa región, tiene unos tramos buenos, pero no para hacer una carretera de transporte de mercancías, ni de flujo comercial, ni turístico, como debe ser. La solución, como lo hemos dicho, sería, o parte de la solución sería unos ferrocarriles, pero ya el señor Petro le dio hasta por inventarse ferrocarriles voladores y no llegar a ninguna conclusión. Entonces, aquí vemos en el mapa nuevamente ya la distribución de municipios y nos llama más la atención porque vemos que está el municipio de Tumaco fraccionado en dos y vemos que limita por el oriente y nororiente con el municipio de Roberto Payán, que además es una joya, es una belleza ese municipio lleno de cursos de agua y de selva. Y solo lo recordamos porque tiene un nombre de algún personaje, Roberto Payán, un político, y el otro Magui Payán, que son municipios de mucha riqueza de especies y de trópico y de madera, etcétera. Pero allá los únicos que mandan y hacen ejercicio de soberanía son los terroristas de las FARC, del ELN y los narcotraficantes que han ido desplazando a los indígenas y desplazando a los afrodescendientes que eran dueños de estas tierras o que las ocupaban para sembrar coca y construir laboratorios de procesamiento del alcaloide y sacar por los ríos, que son muchísimos, como vemos aquí en este mapa,
hacia el Pacífico todo el producto y un poco de bandidos mexicanos empoderados y apoderados de esa región. Y no hay forma de que el Estado, no las fuerzas militares, el Estado vaya y ejerza soberanía allá. Entonces vemos a una Colombia de nadie, una tierra salvaje, a un oeste abandonado a su suerte de la delincuencia sin que el Estado asuma la responsabilidad. Y la respuesta es igual a la que han hecho todos los mandatarios, inclusive el actual. Ir a hacer politiquería barata allá al centro de Tumaco, a la zona urbana, donde hay presupuesto, donde está el puerto, donde se mueven todos los negocios, a prometer diálogos y diálogos y diálogos, de hablar y hablar y hablar, pero no se ven soluciones efectivas ni para Tumaco, que está fraccionado en dos, ni para esta región. Y si va al oriente de Tumaco, donde ya comienza a subirse hacia la cordillera, está el municipio de Barbacoas, que a cada rato lo vemos en la televisión con algún hecho de sangre, algún hecho criminal cometido por las FARC o por los narcotraficantes. Y hacia el sur, siguiendo la línea fronteriza, nos encontramos a Ricaurte y Copal, de los cuales también hemos hablado ya en anteriores ocasiones, que es una cantidad de bandidos y de criminales metidos allá. Y el departamento todo tiene su epicentro y es donde los dirigentes políticos les centran la atención, es en la parte central y oriental, porque es donde están todos los municipios de cordillera, que es lo que caracteriza gran parte de la vida política y económica del departamento. Y sobre esos municipios es que ellos hacen política y presencia y miran hacia Tumaco y hacia Mosquera y los demás caseríos y poblados de la costa pacífica como un mal necesario, algo que lo que hace según ellos es quitarles presupuesto y que no merece la atención de estas dirigencias corruptas que también pululan en Pasto y que han tenido a varios alcaldes comunistas que en lugar de arreglar el problema han terminado de enredar. Ahora estas fotos y estos contrastes de desarrollo de primer orden con apariencia de estar ubicados dentro del mundo, con esos palafitos, esas chozas miserables enclavadas en la orilla del mar, donde conviven esas negritudes, nos demuestra que es un reflejo del África. Es como si la mentalidad de quienes fueron traídos en origen como esclavos se hubiera afincado en el pensamiento y en el ADN de los pobladores, con la característica que quienes los gobiernan, que son en su mayoría afrodescendientes, piensan exactamente como los dirigentes africanos, de enriquecerse de ellos y de cada vez que alguno levanta la cabeza, colocarle el pie encima de la cabeza al siguiente afrodescendiente que lo sigue o que lo sucede o que lo secunda, para que ese no progrese, sino que el único que progrese es el que está arriba. Y eso pues, además sumado con nuestra cultura heredada de España, como la veíamos anoche en el análisis de la acción del general Primo de Rivera, pues ponen esas condiciones. Es increíble que frente a un puerto al que llegan buques de este calado y de esta condición y de esta estructura completamente desarrollada a la altura de lo más destacado en el mundo naval, la gente todavía esté viviendo en un puerto que deriva su subsistencia de esos movimientos mercantiles allá y de los recursos como el petróleo que sale por ahí, que deriven su subsistencia y vivan en estas condiciones y que tengan semejante riqueza marina al frente para sacar, comenzando por sacar sal. El mundo necesita la sal que se produzca en el mundo, se compra porque es un producto de consumo en todo el planeta y no en todas partes se produce sal. Hay muchas minas de sal, pero no todas producen la sal de la calidad marina. Ni siquiera eso existe allá, que sería lo más elemental. Sino esta pobreza, esta mentalidad a vivir en esas chozas y esa desidia de los dirigentes locales para cambiarles el modo de vida a sus conciudadanos, hace que se presenten los dos contrastes de un malecón construido con toda la pompa de
la vida moderna, pero al lado con palos y con construcciones completamente traídas por allá del siglo III antes de Cristo. Entonces el contraste se ve por todas partes y es lo que todavía está por cambiarse. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles podríamos detallar como antecedentes de la baja en combate del narcoterrorista ecuatoriano Walter Patricio Arizala, alias Guacho, en contundente incursión táctica aeroterrestre de un comando de las Fuerzas Especiales del Ejército Colombiano en el municipio de Tumaco? Coronel, antecedentes, pues muchísimos, ¿no? Y vamos aquí como resaltando algunos en la ayuda un poco saltadas, pero nos van formando la idea. La novena conferencia de las FARC es fundamental para el crecimiento de las FARC y el narcotráfico sobre Tumaco. Hacemos la aclaración. No es que antes de la novena conferencia no estuvieran los bandidos de las FARC allá, no. Ya el señor Pablo Catatumbo y el hijo de Jacobo Arenas y otros delincuentes habían llegado allá y habían desdoblado cuadrillas, como lo hemos visto, y multiplicado la presencia terrorista de las FARC en esa zona. Lo que sucede es que en la novena conferencia ya se toma la decisión de arreciar el ataque gracias a la debilidad de carácter del señor César Gaviria, que era el presidente, que estaba por salir, y de las bufonadas que decía su ministro de Defensa, Pardo Rueda, que ya tenía, que les había dado 18 meses a los bandidos para que se rindieran, o si no lo iban a conocer cuando él se pusiera bravo. En la novena conferencia, las FARC tomaron la decisión de explotar el narcotráfico en el Pacífico en toda su cadena de producción y distribución. Eso no lo han tomado antes la decisión, se lo tenían alejado. ¿Por qué? Porque estaban concentrados en el narcotráfico, en el Caquetá, el Guainía, el Meta, y con eso les daba suficiente brega, pero ya en la novena conferencia toman la decisión, si lo estamos haciendo aquí, y esa es otra fuente grande de la cual ya estamos recibiendo ingresos, la obligación es tomar el control total de eso que ha iniciado el M19 en esa red. Bueno, al mismo tiempo estamos hablando que cuando se produce el surgimiento a la vida pública del Guacho, no quiere decir que no existía antes, sí, el tipo existía y ya era conocido, pero no se había hecho tan célebre y tan famoso por sus crímenes como después de que se firmó el pacto en La Habana. Entonces las conversaciones son un antecedente importante. Otro aspecto que lo catapultó a este delincuente fueron la 10ª conferencia y los shows que se hicieron en Cartagena y en Bogotá para la firma del Pacto Farsantos. Entonces, si recordamos, cuando se hizo la 10ª conferencia, eso todas las periodistas corrían como si estuvieran detrás de las estrellas de la farándula, buscando qué decía Timochenko, qué decía Pastor Alape, qué decía terrorista Catatumbo, y sobre todo con una pregunta clave era que Gentil Duarte había anunciado que no estaba de acuerdo con el pacto, pero que lo tenían ahí, pero que lo han convencido a que fuera a hablar con los bandidos, pero que ya iba a ir a hablar. Y finalmente, Gentil Duarte fue que supuesta comisión de los cabecillas y desde allá declaró que no, que él seguía. Entonces el Guacho apareció simultáneamente diciendo que él también, que él tampoco aceptaba eso, porque los pobres, porque los malos gobiernos y bla, 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 bla. Entonces, en la 10ª conferencia y de par de shows, se dio la posibilidad que este delincuente hiciera más visible. ¿Qué otro antecedente tenemos así en forma suelta? Pues que en el año 2008, cuando cayó Tiro Fijo, cuando murió este terrorista, Alfonso Cano lanzó el proyecto o el Plan Renacer, que consistía en fortalecer las milicias, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino, y cambió la dinámica del accionar de las FARC. Y desde luego, Tumaco se multiplicó ese tipo de acciones terroristas, y fue cuando llegaron esos casos tan atroces de los cuales hemos oído hablar y los hemos tocado aquí varias veces, de tener hasta casas de pique, donde traían a los que les hacían conejo en algún negocio de narcotráfico y por orden de la FARC los picaban y los tiraban al mar, los cuerpos completamente despedazados
y con eso amedrentaban al que les incumpliera, eh, haciéndole un mandado a los narcos mexicanos, y los narcos mexicanos mandando en Colombia, porque eran los dueños del dinero, con los que le compraban el producto a las FARC, como si fueran los patrones y los amos de esta región, igual que hacen en su país. Todo con la vista gorda del señor Juan Manuel Santos, que ansioso de su premio Nobel de Paz, estaba enterado de lo que ocurría, pero miraba para otro lado, que se le dañaba su show. Por esa misma época hubo una cantidad de operaciones exitosas aeroterrestres contra todos los grupos, las estructuras criminales, incluidas las FARC, naturalmente. Y una de esas, pues al final es la que nos va a mostrar cómo cae el Guacho, pero había antecedentes de eso, y sin embargo, este delincuente, igual que los narcos mexicanos, los narcos colombianos, siguen cometiendo delitos y tropelías allá, porque creen que eso es una tierra de nadie y porque no sienten la autoridad del Estado, no la autoridad militar, la del Estado, en toda su dimensión, con justicia, desarrollo, educación, vivienda, salud, vías, relaciones internacionales, operación del puerto, etcétera. Pues obviamente eso trajo un incremento del narcotráfico y la violencia que ha venido en creciendo desde comienzos del siglo XX, y hoy en día ir a Tumaco, ir a Buenaventura, ir a esa zona, casi que toca pedirle permiso a los bandidos. Eh, Hay algo que llama la atención, es que conseguir un ticket entre Bogotá y Tumaco es casi imposible, porque ya está lleno los aviones todo el tiempo, los cupos están comprados con suficiente antelación, y eso indica la cantidad de negocios de narcotráfico que se mueven allá y de corrupción que hay sobre el Pacífico y sobre ese sitio específico. Y nos salió en verso, Pacífico y específico. Como ya lo hemos dicho, la continuación de las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino, tiene un punto de partida y un eje de desarrollo sobre los paros, luego de que se firme el Pacto FARC-Santos y se habla de la protesta social. Entonces, un poblado de escasos ingresos, a pesar de tener tanta riqueza al frente, como es Tumaco, a expensas de lo que se mueve en el puerto y de la economía ilegal, si los bandidos lo paralizan cada vez que les da la gana, entonces queda alejado del centro del país y los habitantes a expensas de lo que digan los violentos. Y en medio de todo eso, como ya lo hemos descrito, aparecen las supuestas disidencias del Guacho y de Gentil Duarte, y luego Iván Márquez se vuela para Venezuela con Santrich cuando los pillaron en un negociazo de narcotráfico por el cual hay varios detenidos, pero sin embargo Samper, Petro y el canciller Leiva dicen que ese no eran bandidos, sino que le hicieron un entrampamiento, hasta se inventaron una palabra en el idioma español, idioma castellano, y con eso le lavan la imagen a los terroristas. Y el señor Petro, con su mentalidad anticolombiana que tiene, ya hasta le volvió a abrir conversaciones a estos mismos delincuentes que se declararon en supuestas disidencias, y el juego sigue, y la payasada sigue. 31 de diciembre le dijo al país que para comenzar el 2023 le daba una gran noticia de que estábamos en paz. Ahora sí, que los bandidos todos habían hecho un cese al fuego, y el mismo 1 de enero salieron todos a desmentirlo, que estaba diciendo cosas que no eran ciertas, que ninguno había hecho ningún pacto con él. Y ahí tenemos que el ELN luego se fue, es que casi un mes largo en México, a hablar con los ilustres delegados de paz de Petro sobre el cese del conflicto, cese de las acciones terroristas, y esta semana ha habido, en contraste, después de que hablaron un mes y que dieron declaraciones de buena voluntad y no sé qué, una cantidad de actos terroristas, incluido el asesinato de 6 militares ayer en San Vicente de Chucurí, en Carmen de Chucurí. Entonces, todo eso no ha sido sino una farsa, y ha sido el producto del mal manejo de la política y de la ausencia del Estado en toda su dimensión. Y finalmente, como antecedente al crecimiento del Guacho, el triángulo que no podemos nunca ocultar aquí: terrorismo permanente,
nexos internacionales y contactos para legitimarse y dialogar. Es que hay que dialogar todo el tiempo. Con los comunistas hay que dialogar, no para solucionar, sino para cederles en todo lo que ellos piden. Si no se les cede, es que no hay diálogo. Entonces, ese sería un mapa bastante triste, bastante desolador de lo que son los antecedentes que llevaron a que el Guacho se aposentara como el amo y señor de Tumaco y alrededores, causando múltiples acciones criminales, mi coronel González. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles son los pormenores de la crónica internacional publicada por la agencia de noticias EFE bajo el título Guacho de pequeño comerciante a sanguinario disidente de las FARC, acerca de la baja en combate de este narcoterrorista en contundente incursión táctica aeroterrestre del Comando de Fuerzas Especiales del Ejército en Tumaco? Bueno, mi coronel, la agencia EFE, por medio de varios periódicos, todos sabemos que la agencia EFE publica en importantes periódicos, inclusive El País de España. Aquí en un diario del Ecuador, que la publicó simultáneamente en varios, hizo como una remembranza, una descripción total, un seguimiento de lo que ha sido la vida de este terrorista, Walter Patricio Arizala, alias El Guacho, y tomó como referencia varios reportes, unas declaraciones de el fiscal general Humberto Martínez, que dijo que estos bandidos recibían hasta 25 millones de dólares semanales. Contó que este sujeto era de la provincia de Esmeraldas, que además es una zona turística y muy bonita que tiene el Ecuador, que allí se contactó con los narcotraficantes y con los comunistas ecuatorianos, porque era la época en que Rafael Correa les abrió el espacio completamente a las FARC para que cogobernaran en Ecuador. Y los comunistas ecuatorianos, que no era solamente Correa, sino había muchos, llegaron a ocupar altos cargos y hasta le organizaban eventos internacionales a las FARC allá y tenían mucha sinergia. Entonces, en eso, la juventud comunista ecuatoriana reclutó a muchos jóvenes para las FARC. Y uno de esos, pues, fue el Guacho, que era un comerciante. En un poblado era un muchacho como los usuales que hay en los pueblos latinoamericanos que sobreviven del rebusque. Y de ser pequeño comerciante ya se integró a las FARC y estando en las FARC mostró su filón y su orientación para trabajar en o para delinquir mejor, en las actividades relacionadas con el narcotráfico y a cometer actos terroristas. Y hacerlo en la frontera dada su facilidad de que era ecuatoriano y colombiano y podía tener contacto con redes clandestinas allá y acá. Entonces, pues se va formando toda una imagen de una relación internacional en la cual se calcula en que entre 50 y 250 bandidos ecuatorianos se unieron a las FARC, o sea que no era el único. Pero hubo una característica, que él era como el más notorio, el que más liderazgo ejercía y poco a poco fue asumiendo el liderazgo de esos. Algunos siguieron, otros murieron, otros se dedicaron fue de lleno al narcotráfico y se comenzó a especular mucho de lo que él hacía en la región. Entonces, cuando viene el proceso de paz, pues él ya tiene todo un emporio, todo un entramado de narcotraficantes y él prefiere quedarse en la parte del narcotráfico que nunca ha sido clara si es consentida por las FARC o no consentida, porque entre otras cosas vemos que cada rato las supuestas disidencias cometen un poco de barbaridades y Timochenko y los demás bandidos que están en el Congreso callan respecto a lo que hacen sus compinches, y el que calla otorga, quiere decir que están de acuerdo. Entonces, comete varios crímenes que aquí los relacionan, el de unos periodistas ecuatorianos, el de una pareja de ecuatorianos, y llega el momento hasta desafiar al presidente Lenín Moreno, que quiere hablar con él. Entonces hacen un perfil y lo comienzan a comparar como una especie de Pablo Escobar. Ese es el resumen de los hechos. Mi coronel, ¿por qué el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, relacionó a las FARC dirigidas por alias El Guacho con el cartel de Sinaloa?
Bueno, además de que desde que apareció la Fiscalía General de la Nación se ha convertido como en una plataforma de espectáculo de sus fiscales generales, en que cada uno convierte la acción judicial más en espectáculo periodístico que en resultados. Néstor Humberto Martínez no fue la excepción, sino que fue la regla, y una regla incrementada, ¿no? Habla mucho y le fascina salir en los medios a que lo vean, igual que el actual fiscal. Eh, Sin embargo, allí puso al descubierto que el Guacho es el brazo armado del cartel de Sinaloa. Y uno se pregunta, bueno, eso lo sabe todo el mundo porque en la región los mexicanos son los que ponen el dinero y cometen una serie de tropelías con la venia de las autoridades locales y la ausencia del Estado. Pero ¿cuál es la acción que haría la Fiscalía para promover internacionalmente más persecución contra el cartel de Sinaloa? Pues es muy mínimo. Y la de la Cancillería colombiana también fue muy pobre la acción, eh, especialmente durante el ejercicio por los 4 años del gobierno Duque y los 8 años del gobierno Santos. No tuvimos Cancillería, tuvimos funcionarios ahí sentados en la Cancillería. Y ahora con Petro sí que menos, ¿no? Con Álvaro Leiva Durán, que siempre habla y actúa como si fuera de los mismos. Entonces, pues esto terminó en unas declaraciones de prensa muy publicitadas, y que Martínez dijo que estábamos bordeando 200.000 hectáreas, pero pues nos parece que la Fiscalía debería dedicarse más a ser efectiva y no a tanta publicidad, porque es que son muchas las personas también que a veces se capturan y los mismos fiscales los dejan libres. Entonces es un contrasentido. Y aquí pues diciendo que el Guacho era el brazo armado, o era el brazo del cartel de Sinaloa, es más o menos como el descubrimiento que hacen algunos dirigentes políticos ahora, que publican tweets y mensajes diciendo que Petro nos lleva hacia el comunismo. Es un descubrimiento bastante profundo. Igual allí ya se sabía y se sabe que está el cartel de Sinaloa ahí metido, no desde esa época, sino desde mucho antes. Entonces es como decir que el agua moja. Adelante, mi coronel. ¿Cómo informó al mundo la cadena internacional de noticias CNN el hallazgo de los cadáveres de Óscar Villasís y Katy Velasco, 2 ciudadanos ecuatorianos que fueron secuestrados, torturados y asesinados por las FARC bajo la supervisión de alias El Guacho? Bueno, mi coronel, resulta que en medio de toda esta cantidad de actos delictivos que cometió este sujeto, alias El Guacho, eh, más que todo sobre un corregimiento que se llama Llorente, que queda al occidente de Tumaco y que está inundado de coca. Eso allí es inundado. Y allá fue el gobierno de Uribe y fue el gobierno de Duque y les dio dinero el que uno no se imagina y los organizó, y era muy común que todas las señoras se vinieran para Bogotá y Cali a trabajar como empleadas del servicio, a reclamar aquí en Bogotá. Ahí en la 7ª con 16 hay una oficina de atención al desplazado, y ahí les daban un salario, un mercado y les dieron casa. Entonces todos esos le apostaron a eso, y la mayoría de estas señoras que se vieron tienen casa aquí en Bogotá, casa propia, y se regresaron para Tumaco a seguir en el narcotráfico, y la casa la tienen arrendada. Entonces reciben el subsidio que les da se lo sigue dando la alcaldía de Bogotá, el subsidio que les dé el Estado. Además de eso, tienen casa propia, y si tienen hijos con problemas de salud, también el Estado les da. Entonces, eso es una vena rota que está abierta, fluyendo, desangrando el presupuesto nacional y distrital, y los políticos lo saben, pero como eso les significan votos, pues miran para otro lado. Pues este señor, el Guacho, en medio de todo ese enredo, secuestraba personas, mataba, desplazaba, y esa era la disculpa obvia y lógica que tenían esas personas para conseguir con la venia de los funcionarios públicos de allá las certificaciones de que eran desplazados por el conflicto. Pero curiosamente las señoras y los hijos que traían aquí a Bogotá a pelechar del
del presupuesto municipal, distrital, estaban desplazadas, pero los esposos vivían ahí en las fincas y ellos seguían recibiendo, claro, y cultivando. Entonces comenzó el juego del gato y el ratón, que no se puede cultivar sin 1 hectárea porque si cultiva 12 el Estado se la destruye. Entonces habrían 20, 30 hectáreas, pero no continuas, sino dispersas, y con eso derrumbaron la cantidad de bosque que no se imagina uno, y a la vez el Guacho controló todo eso, toda esa producción, y los mexicanos como patrones moviéndose por la región en motos cilindradas y camionetas 4x4, con escoltas armados, con bandidos de las FARC detrás. Entonces ahí aparecieron unos ciudadanos ecuatorianos y el Guacho los secuestró y los asesinó. Y pues hubo todo ese rifirrafe, que no aparecen, que sí aparecen, que estaban secuestrados, que la prensa decía, que no decía, que las fotos, que la última vez que los vieron, que hablaron con no sé quién, que posiblemente los tiene las FARC, que no los tiene las FARC, que todo lo que ocurre cuando se desaparecen personas en circunstancias iguales. Entonces, en medio de todo eso, el Guacho comenzó a presionar al gobierno ecuatoriano que le cediera, que tenía que sacar de la cárcel a unos familiares de él y otras personas que injustamente han sido detenidas en Ecuador. Y él liberaba a estos. Como no le cedieron, fusiló. Y los cuerpos aparecieron. Entonces ya fue medicina legal, hizo el reconocimiento, y Lenín Moreno anunció desde el Ecuador que iba a apretar más, y el fiscal de Colombia se dio otro champú de publicidad de que son unos bandidos, y la Cancillería ni hablaba ni decía nada. Entonces los medios internacionales publicaron eso, y cada vez que se tomaban o se referían los asuntos relacionados con este crimen, pues más dantesco resultaba, que les habían cortado las venas hasta que se desangraron, que ha sido una tortura total. Y pues todo eso no lo menciona el señor de Rux en su informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Supuesta verdad. Se supone que si va a contar la verdad, cuente eso, y no diga que son economías de coca, sino cuente que el Guacho, que era de las FARC, o que es un bandido de las FARC, y que está metido en narcotráfico, le cortaba las venas a las personas hasta que morían desangradas. Cosas como esas no se cuentan, ni las casas de pique. Entonces, ¿de cuál verdad estamos hablando? Adelante, mi coronel. Mi coronel, fue el secuestro y el asesinato de un equipo periodístico ecuatoriano ocurrido en territorio colombiano el principio del fin del narcoterrorista de las FARC, alias el Guachi. Diríamos que sí, mi coronel, aunque ese crimen tan atroz de estas dos personas a las que les cortó las venas hasta que se desangraron, ya había causado mucho repudio, y ya había muchos rumores de que había gente de las fuerzas de seguridad y del gobierno ecuatoriano que lo prohijaban y lo cohijaban, que todavía estaba ahí la estela de lo que tenía Rafael Correa con los comunistas ecuatorianos y la guerrilla colombiana. Entonces ya la presión internacional era más grande. Y un equipo de periodistas, los tres que vemos ahí, un conductor que llevaba 36 años de conductor de ese canal, de ese medio de comunicación, y el fotógrafo y el periodista se internaron en la selva colombiana porque querían hacerle una entrevista a este bandido, a que se aclararan todos esos hechos, ya que era muy, muy evidente que no había ni gobierno en Colombia ni en Ecuador en los límites, y que el tipo era el que mandaba allá, y que además en esos días le había colocado una carga de explosivos bastante grande a un cuartel de policía, y había matado a unos policías y había causado terror. Entonces los periodistas vinieron a buscarlo, y este delincuente lo secuestró. Y no solo que lo secuestró, sino que comenzó a amenazar al gobierno de Correa, al gobierno de Lenín Moreno, con un montón de presiones, y al punto que dijo que los iba a matar, y los mató. Y los mató en el preciso momento en que se reunía una cumbre de las Américas en la ciudad de Lima, y la cumbre se torpedió porque el presidente de Ecuador, estando en plena cumbre, se enteró del asesinato y tuvo que abandonar la cumbre, y otros países por solidaridad suspendieron esa cumbre y no terminó en nada. Claro que esa cumbre tampoco termina en nada si se completa el tiempo. Eso sí es puro gasto de recursos del país que lo organiza en fanfarria
y, y en actividades de protocolo que al final no conducen a ninguna solución. Y vimos la última cumbre que hizo en Los Ángeles, California, hasta donde el señor López Obrador saboteó la ida de todos los países comunistas y Biden se quedó con muy poquito haciendo. Realmente esa cumbre de las Américas no ha demostrado que sirva para nada, a pesar de que tiene en su carta fundacional unos propósitos muy interesantes. Entonces, estos 3 periodistas fueron asesinados, la cumbre se suspendió, Colombia tuvo que arreciar la ofensiva buscándolo, pero ofensiva militar, no más, no ofensiva diplomática, ni comercial, ni de desarrollo en la región, ni de presencia del Estado, sino la respuesta del gobierno del señor Santos fue enviar más tropas y decir que eso estaban torpedeando el acuerdo que él había firmado con las FARC, que eso ha sido la novena maravilla. Curiosamente, en esos días estaban de candidatos presidenciales Timochenko y Piedad Córdoba por los comunistas, y los dos renunciaron al mismo tiempo. Y también ocurrió la caída de Santrich. Todo ocurre en el mismo momento. Entonces, en conclusión, los periodistas son asesinados y esto obliga a tomar unas decisiones más fuertes para buscarlo, localizarlo y eliminarlo. Entonces ya Ecuador y Colombia entran a hacer unas coordinaciones internacionales más cercanas y se van destapando un montón de cosas que aún siguen sin ser aclaradas, en especial en Ecuador, de parte de la dirigencia política del momento con el narcotráfico. Tiene muchas complejidades esto, pero en síntesis a la pregunta que usted hace, sí se podría considerar que este es el principio del fin del guacho. Y coronel, ¿a qué se refería el diario electrónico Expreso S cuando publicó una crónica titulada El último contacto de Guacho? Es que, pues para la prensa ecuatoriana, que no estaba tan relacionada con todos estos hechos de violencia del comunismo y de la guerrilla, pues naturalmente lo que comenzó a hacer el guacho de colocar explosivos, secuestrar gente, cortarle las venas, asesinarlos y hacerlo muy público y desafiar al gobierno, pues era grave, pero es que aquí se destapan cosas interesantes. Es que un mayor del Servicio de Seguridad del Ecuador tenía comunicación directa con el guacho en el teléfono de WhatsApp. Y pues el argumento de la inteligencia ecuatoriana es que lo han contactado para que se rindiera e hicieron público los chats, ¿no? Y supuestamente el mayor todo lo que hablaba con el guacho lo informaba a sus superiores. Algo rarísimo, pero pasó. Entonces, cuando ocurre la muerte de este señor, pues se destapan los mensajes, se arma el problema, bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y resulta que cuando muere el guacho, las familias de los asesinados por el guacho comenzaron a hacer público una versión que nunca ha sido aclarada y que lo consideran que es el último contacto que hizo el guacho, que fue a hablar con este tipo. Es ¿qué era lo que estaba hablando? ¿Cuál es el comprometimiento de algunos funcionarios oficiales? Y si simplemente estaba buscando realmente que el bandido se desmonetizara o qué más había detrás de eso. Correcto. ¿Cómo podríamos hablar de la extensa crónica que publicó el diario El Tiempo de Bogotá acerca de los últimos detalles de la operación militar en la que cayó alias El Guacho? Bueno, pues se fue el gobierno de Santos con su arrodillamiento ante las FARC y con todo ese show y la presión siguió. Entonces al guacho le hicieron varias operaciones, una se la hizo la Armada Nacional, una incursión de comandos y según la información de la Armada le alcanzaron el tirador escogido que llevó la Armada, lo alcanzó a impactar en la espalda, pero el sujeto se voló de una casa, con su escolta y decían que estaba muerto, que no estaba muerto. Y en la región, pues se aprovechó eso porque en las regiones rurales colombianas, latinoamericanas en general, hay mucha tendencia a generar mitos, ¿no? Y que era que el tipo se transformaba en pescado y se metía al río y se desaparecía, o que se quedaba quieto y se convertía en árbol y los soldados pasaban por el lado de él. Poco de cosas
que en la imaginación popular se multiplican. Sin embargo, la inteligencia militar de los dos países, como ya venía trabajando, logró interceptar por lo menos 120 teléfonos celulares y logró infiltrar a ambos lados de la frontera a personas a quienes les pagó. Desde luego ahí está la mano de Estados Unidos financiando eso, la CIA o la DEA, y pudieron hacerle el seguimiento hasta que lo ubicaron. Y una de las conclusiones a la que llegaron después de ubicarlo es que ni siquiera había salido de la región donde estaba, porque contaba con la complicidad de todos los moradores que le tenían miedo, porque sabían que era un asesino implacable, pero además porque les estaba dando el sustento. Entonces, se estaba repitiendo eso que hemos dicho aquí varias veces, que por un lado el gobierno colombiano financiándoles la erradicación manual del cultivo y autorizándoles nomás una chagra, entre los tipos construyendo 20 chagras al tiempo y todas de propiedad del Guacho, y les llegaba con el plante que dicen ellos, o sea, con el pago anticipado, y les compraba toda la producción y les hacía bazares, les daba cerveza y baile, comida y parranda, pues, ¿qué lo iban a denunciar? Y de esa manera estaba escondido en la misma región. Y luego, pues ya describen cómo la patrulla se infiltra, lo localiza con una información muy exacta y lo dan de baja a él y a los demás terroristas, a otros dos terroristas que estaban con él, porque no andaba con mucho en ese momento. Y vuelven a describir allí cómo entró, cómo se reestructuró, cómo tuvo problemas con otros bandidos también dedicados al narcotráfico, de las supuestas FARC desmovilizadas, cómo utilizó el secuestro, reviven el caso del asesinato de la pareja de ecuatorianos a los que les cortó las venas y luego cómo secuestró y asesinó a los 3 periodistas que han ido a hacerle la crónica. Reviven que había enviado cartas presionando al gobierno ecuatoriano y ponen de manifiesto un documento que firmaron los familiares de las víctimas indicando que había unos vínculos extraños entre algunos funcionarios oficiales con el terrorista y que como murió se llevó para la tumba de secreto. Entonces ese es el contexto de la crónica que publica El Tiempo, que apenas tenía 29 años de edad y había causado tanto terror como cualquier otro capo del narcotráfico en esta región bifronteriza. Y coronel, por favor nos explican el motivo por el cual, según la prensa ecuatoriana, alias El Guacho, se llevó un gran secreto a la tumba. ¿De qué se trata ese secreto? Bueno, mi coronel, pues ya vimos la carta que publican en el periódico El Tiempo, que el periódico El Tiempo reproduce, porque la reprodujeron muchos medios, pero es que la carta en esencia es muy comprometedora para la dirigencia política ecuatoriana, que se apuró a demostrar que había eficiencia contra el narcotráfico y que aún sigue sin aclararse. Y es la presunción que tienen los familiares de las personas que fueron asesinadas por el Guacho, que más allá de los crímenes que este delincuente, más allá de las veces que eludió, evadió los cercos policiales y militares que le hicieron en los dos países, tenía que haber una complicidad de muchos funcionarios, en especial proclives a las FARC, que le colaboraron y le cooperaron. Pero es que el Ecuador, si lo miramos en forma detallada y le hacemos una reflexión en torno a lo que allí sucede, nos damos cuenta que la polarización que hay en la política interna del Ecuador es peor que la de Colombia y que la mejor forma de atacarse unos con otros es echarse la culpa de que están coligados con los grupos criminales, con acciones delictivas internacionales, y entonces la claridad se opaca en ese momento porque habrá cosas que son ciertas y otras que son de manejo propagandístico. Ecuador realmente es un país ingobernable, es ingobernable. O sea, no se le queda atrás a Colombia. Y por eso es un gran riesgo que ahora en las próximas elecciones la izquierda vuelva a subir al poder, porque Rafael Correa, que tiene una cantidad de investigaciones por delincuente, parece que va a volver
impávido al Ecuador a seguir destruyendo ese país y haciéndole daño a Colombia desde la frontera. Entonces, eso es más o menos lo que los familiares dicen e insisten, que este señor se llevó a la tumba muchos secretos, pero que producto de esa pugnacidad que hay entre facciones políticas allá no se puede concretar exactamente la verdad. O sea que falta revelar secretos. Y aquí pues se ilustra con la foto de las armas que se les incautaron a los dos bandidos, al guacho y al que fue dado de baja, tirador escogido del ejército cuando lo localizaron y finalmente se pudo establecer que sí se había dado de baja a este bandido. ¿Por qué Medicina Legal se demoró para identificar el cuerpo del terrorista batido alias Guacho? ¿Qué sucede? Es que con los criminales famosos, además de que los vuelven mitos en las regiones, y más un tipo que no era colombiano, siempre se presenta eso. Y entonces comenzó porque no se llamaba Walter Patricio Arizala, sino que se llamaba Luis Alfredo Pay Jiménez, y hasta el día de hoy seguimos sin saber cuál de los dos eran los nombres, el nombre legítimo. Pero pues con los documentos originales de identidad que tenía el Ecuador y al hacer todas las cotejaciones de ADN, por parte de la medicina legal, se comprobó, pero fueron varios días que el país estuvo en vilo, que era, que no era, que tenía un doble, que se convertía en mata de plátano, que se convertía en pescado, que se subía a una lancha y la lancha se desaparecía como por arte de magia en el río, que estaba rezado por no sé cuántos brujos y un montón de insensateces y de leyendas populares que se fueron construyendo. Pero finalmente el director nacional de la medicina legal en Colombia, en una rueda de prensa, dijo la famosa frase de que había una certificación del 99.9 con el ADN de un familiar que sí se trataba del guacho, pero que no se llamaba Walter Patricio Arizala Verdaza, como siempre lo hemos conocido en Colombia, con el supuesto nombre, sino que el nombre ahora era Luis Alfredo Pay. Bueno, llamárase como se llamara este delincuente, al fin fue a reunirse con Satanás y con Fidel Castro allá en la misma paila. Mi coronel, ¿tuvo algún beneficio el pacto FARC-Santos para apaciguar la convulsa región del municipio de Tumaco en Nariño? No, mi coronel, ahí sí la respuesta es tajante, no. Comenzando por el guacho que creó, es que la cuadrilla Oliver Sinisterra en nombre de un bandido que ha sido compañero de él, que ha muerto allá en otro combate anterior con las fuerzas militares. Pero lo que hemos visto en estos últimos 4 años y medio, 5 años ya, después de que salió el señor Santos de la presidencia, durante el gobierno Duque, que estuvo muy afectado por la pandemia más no por la violencia que se hizo allá, no paró, y lo que va del gobierno de Gustavo Petro, la violencia en esta región de Nariño, Cauca y Ecuador sigue igual. Y es más, se supondría que la muerte del guacho minimizaría específicamente en Ecuador la violencia, y lo que nos dice la prensa es al contrario. Hemos visto cuántos muertos van en las cárceles, esos motines que se arman y enfrentamientos dentro de la cárcel de pandillas con fusiles y granadas, y que uno no explica cómo entra eso allá, y que aparezcan muertos colgados de los puentes los fines de semana, masacres en Guayaquil y en esa región. Eso para el Ecuador. Y mucho colombiano de la región metido en ese movimiento. Y específicamente en Colombia se ha multiplicado el cultivo de coca. Los narcos mexicanos tienen mucha más presión, más presencia. Se han diversificado, multiplicado los grupos terroristas que manejan el narcotráfico, y la región es tierra de nadie. Ahí vemos que Nariño, se decía en el video de los bandidos con los niños marchando y despidiéndolo en un helicóptero que se publicó el fin de semana y que ha generado tanta controversia, se decía que era en el Cauca, y ayer salieron las autoridades civiles del departamento de Nariño diciendo que no, eso no ocurrió en el Cauca, sino en el municipio de Policarpa, en Nariño. Entonces, síntesis, toda esa región de Nariño, en lugar de disminuir la violencia con el pacto FARC-Santos, lo que se hizo fue legitimarle el camino al narcotráfico para que siga causando terror.
Y coronel, por favor, resaltamos el drama de la niñez y las personas desprotegidas que son víctimas del narcoterrorismo comunista de los grupos criminales como las FARC. Coronel, al final de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, usted siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto, que son analizados a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia que ha creado el comunismo contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones tiene hoy respecto a la baja en combate del narcoterrorista ecuatoriano Walter Patricio Arizala, alias Guacho, en la contundente incursión táctica aeroterrestre de un comando de las Fuerzas Especiales del Ejército en el municipio de Tumaco en el año 2018? Bueno, mi coronel, pues muchísimas reflexiones, ¿no? Y comenzando por la parte militar de la exitosa operación, cómo se hizo el trabajo de inteligencia, pero dijéramos que eso lo podríamos resumir en una frase. La ofensiva del Estado colombiano en su dimensión total contra el narcotráfico y el narcoterrorismo debe ser integral. No se gana mucho con la acción militar per se. La acción militar es muy efectiva en el sentido de que los disminuye, los afecta. Pero eso es como si un cáncer está arraigado y cortan un pedazo nomás de ese cáncer, pero la raíz sigue metida dentro del cuerpo. Entonces vuelve y se ramifica, vuelve y crece y afecta a otros tejidos que no ha afectado. Esa es la explicación sencilla. Segunda medida y segunda reflexión que siempre hacemos aquí es que la interpretación del plan estratégico de las FARC por parte de la dirigencia política, de los medios, de los centros de estudios políticos, inclusive de las más fuerzas de seguridad, es errada, es errónea. Y se sigue creyendo que la solución es dar de baja a bandidos como lo único, cuando eso es apenas una parte de la responsabilidad del Estado, de las instituciones civiles, porque los medios de comunicación son fundamentales, las universidades, los colegios, las escuelas, la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, todas tienen que hacer parte de este ejercicio de reconstrucción del tejido nacional y no trasladarle una solución militar a un problema que tiene muchas aristas y vertientes y que cuando se hace la solución militar, curiosamente todos se voltean porque es que falta o una fiscalía haciendo espectáculo declarando que el agua moja y que el avión se mueve en el aire porque es que el aire es muy importante para la navegación. Guacho es el reflejo del narcoterrorismo internacional que promovió el partido político Alianza País de Rafael Correa en unos nexos claros, abiertos y directos con las FARC de apoyo por solidaridad de ideología comunista. El terrorismo sistemático contra la población civil de Tumaco no es del Guacho solamente, es de antes del Guacho y después del Guacho, y ahí lo tenemos y sigue. Y está el narcotráfico mexicano mandando en Colombia como si estuvieran allá en su país, y no se nota una acción integral del Estado, y menos ahora con el señor Petro que quiere amarrarle las manos a la policía de las fuerzas militares. Entonces hay muchas prevenciones. Y con un sistema débil de justicia, con una fiscalía que hace más espectáculo que acciones concretas, o con unos jueces que son ineficientes y hasta muy mal preparados, y con una corrupción rampante como la que hay en el municipio, pues es difícil que se cumpla
con la función del Estado allá. Ya lo hemos dicho, después de la 9ª conferencia en 1993, en todo el país, donde había estructuras de las FARC, se multiplicaron esas tres organizaciones clandestinas, el Movimiento Bolivariano, el Partido Comunista Clandestino y las milicias bolivarianas, que además en el Pacto FARC-Santos no fueron tocadas ni por equivocación, y ahí están vivitas y coleando. La inmoralidad de los dirigentes tradicionales hace que todos estos problemas se multipliquen y no tengan ninguna solución, porque por el contrario, ellos mismos hacen parte del problema y no de la solución, a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Si vemos cada vez que ocurre un hecho de violencia, los dirigentes locales piden la presencia de las fuerzas militares para combatir el delito. Y cuando llegan las fuerzas militares son los primeros que encabezan las protestas para que las retiren y que el gobierno vaya allá. Y los regionales lo único que hacen de decir siempre es que el Estado central les está fallando, que necesitan que les envíen apoyo y que el gobierno colombiano o el Estado central haga mayor presencia, y se vuelve un círculo vicioso. Hay un olvido nacional en todos los entes y estamentos que tienen que ver con la información pública y el análisis frente al terrorismo de las FARC. Se les perdona y se les condona todo a costa de la seguridad y la convivencia de los demás colombianos. Las zonas del narcotráfico, es decir, la periferia del país, donde está más enclaustrado el narcotráfico, se potenciaron después de la firma del Pacto FARC-Santos, y Tumaco es una prueba de eso, pero en el gobierno de Duque no se pudo avanzar mucho en ese combate por la pandemia y las limitaciones de presupuesto que hubo, la guerra que le hicieron los mismos narcotraficantes y las FARC para evitar que los combatieran allá, teniendo enfrascado al gobierno en unos problemas urbanos muy fuertes, y ahora con el señor Petro, que no habla sino de legitimarlos y de entregarles casa, carro y beca, pues estas zonas lo que han hecho es potenciarse más y nos va a dar muchas dificultades internas y externas. Y finalmente, lo que insistimos siempre, detrás de todo esto está un esquema internacional muy bien articulado con organizaciones nacionales no gubernamentales que les ayudan a montar todo el andamiaje, el terrorismo permanente contra la institucionalidad, y desde luego hay que dialogar. No importa que haya que dialogar, pero hay que dialogar todo el tiempo para que ellos puedan seguir destruyendo el país y manejando las situaciones a sus anchas. Panorama no tan claro, más bien opaco, pero es la realidad de lo que tenemos y lo que nos deja a pensar otro evento, que es la muerte del Guacho, que no es aislado de los demás eventos que hemos analizado en esta memoria histórica. Adelante, mi coronel González. Mi coronel, mi comentario del día de hoy es una contribución para ayudar a los oyentes y al público en general de cómo sucedió este fenómeno en Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, autodenominadas FARC, se iniciaron como una simple cuadrilla de bandoleros, asaltantes y cuatreros, que decían ser perseguidos por el gobierno de Colombia. Por eso organizaron un grupo de subsistencia agrícola y con carácter de autodefensa contra el Estado. Esos grupos fueron vistos como una oportunidad de fuerza por los dos partidos políticos tradicionales, que los fueron influenciando para que se convirtieran en una alternativa armada en la lucha por el poder político. Y en ese proceso apareció el comunismo, venido de otras partes del mundo, trayendo como bandera el supuesto éxito de la Revolución Rusa, como una forma de vida nacional. Después de muchos años de crímenes, llegó a esas apartadas regiones rurales el gigantesco negocio del narcotráfico. Estas cuadrillas lo adoptaron como la mejor oportunidad para la toma del poder, con el fin de implantar la ideología comunista en Colombia, supuestamente como la de ser la salvadora y una reivindicadora opción de las clases sociales menos favorecidas. Pero fue tanto el impacto económico que se olvidaron de sus principios iniciales de ayuda mutua en las labores agrícolas,
de autodefensas y de las ideas comunistas y cualquier otro partido político, para convertirse en una organización exclusivamente terrorista y criminal, para solo adquirir riqueza personal y del grupo armado a cualquier precio y sin ninguna consideración humana. Dentro de ese panorama aparecieron también en sus filas sujetos de una inmensa crueldad y desprecio por todo concepto de orden, ley y autoridad, como el denominado el alias Guacho, con mentalidad satánica y propia de las fieras más primitivas de la naturaleza. A ese nivel de barbarie terminaron las FARC, que para salir de ese infierno en que se habían metido no tuvieron más alternativa que recurrir a su desmovilización, ya que la presión psicológica y social del pueblo colombiano fue tan fuerte que no pudieron continuar en su indetenible carrera por destruir a toda la nación. Y aunque todavía perduran algunos de sus brutales bandoleros ocultos en las zonas selváticas y otros supuestamente reivindicados de sus crímenes, ocupando altos cargos de la dignidad nacional, el pueblo colombiano no podrá perdonarles su tenebroso pasado. Así el tribunal denominado Justicia Especial para la Paz, para simplemente salvar apariencias leguleyas y ceremoniales, diga con falsa solemnidad todo lo contrario. Y para eso está el testimonio de la verdad por parte de la Fundación Excelencia y Liderazgo y Transformación, que es el testimonio no contado por el falso informe del jesuita Francisco de Rux, quien tiene muchas palabras pendientes por declarar sobre su mentira por acción y por omisión, precisamente en el confesionario de la historia, al que debe acudir para evitar el juicio de la dolorosa inquisición de la conciencia nacional que cae sobre él para siempre. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Toca usted un punto esencial en medio de su reflexión, que es muy bien hilada y muy bien conducida, pero al que quiero referirme en particular. Y es que cuando el Estado abandona una región al arbitrio de lo que ocurra, siempre que ocurre que la violencia se enclaustra ya, y en especial cuando hay riquezas que el mismo Estado ignora porque sus dirigentes políticos están empeñados en otros quehaceres. Nos parece que lo que usted ha dicho hoy toca las fibras sensibles de una realidad que nos afecta. Pues llegamos al final del ejercicio y los despedimos con nuestro mensaje institucional y los invitamos esta noche a continuar en las reflexiones que hace la Fundación Excelencia y Transformación sobre los temas sensibles de la construcción de un proyecto político que nos ayude a diseñar una mejor nación. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.